Bienvenidos, qué alegría verlos en esta mañana a todos, qué alegría verlos saludándose y que tengamos un ambiente de amor, un ambiente de fraternidad, un ambiente familiar, ¿verdad? En esta mañana quiero agradecerles a todos por estar aquí. También quiero invitarles a abrir su Biblia, si la trae, la Biblia física la puede abrir. Si trae su Biblia en un aparato, digamos, digital, su teléfono, su tableta, puede también abrir la aplicación y prepararla para la lectura de esta mañana, donde hemos llegado ya al último capítulo del Sermón del Monte. Bienvenidos a todos nuevamente y quiero agradecer mientras se están ya yendo a sus lugares los hermanos. Quiero agradecer al equipo de alabanza siempre por su apoyo, al equipo de multimedia también, ¿verdad? El equipo que ese es el equipo que se dedica a todo lo que son la lírica, todo lo que es las cámaras, todo eso, así que gracias también a ellos por su apoyo. Y quiero también avisarle a los jóvenes, ¿verdad? Siempre se me olvida hacerlo, pero también está listo ya el servicio para los jóvenes. En la segunda planta también tenemos el servicio para ellos. Si desean ellos pasar, pueden subir. Y como siempre, pues los niños tienen ya también sus clases. Y hoy vamos a abrir capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Como dije, en esta serie que iniciamos ya hace como casi 2 meses, ¿verdad? Aquí en Mateo 5, 6 y 7, la serie se titula, mejor dicho, El Sermón del Monte, enfocándose en uno de los sermones más populares de Jesús durante su ministerio, y hemos llegado ya al último capítulo. O sea que ya vimos todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, y hoy vamos a estar viendo el capítulo 7. Y de hecho, no vamos a tratar de abarcar todo el capítulo, solo vamos a ver la primera sección que nos lleva hasta el versículo 12. Así que los primeros 12 versículos son los que vamos a estudiar en esta mañana. Así que Mateos capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 12. Y si usted tiene la Biblia digital y desea sincronizarse con la traducción que estoy usando la NBLA, que es la que uso mayormente, es la Nueva Biblia de las Américas, pero usted puede usar cualquier traducción, sea la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la que le guste mejor a usted. Si quiere una de lenguaje sencillo, le recomiendo la NTV, la que usted usa. Pero yo voy a leer en esta, pues si usted se quiere sincronizar, y también pues obvio vamos a leer y vamos a estudiar este pasaje antes de cerrar el servicio. Así que cerrar este estudio antes de terminar el servicio. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, hermanos. Verso 1, capítulo 7 de Mateo, verso 1. ¿Sí lo tienen, verdad, hermanos? Okay. Dice el verso 1 de la siguiente manera: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso,
ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Yo quiero empezar en esta mañana al revés. Yo creo que el último versículo que leímos viene siendo el resumen de todo el pasaje. Entonces me gustaría leer ese versículo otra vez con ustedes, el último que leímos, para que podamos tener en mente durante el resto del estudio cuál es el objetivo de todo el pasaje, qué es lo que quiere decir todo el pasaje, porque hay partes que se vuelven como algo que nos hacen preguntarnos qué significa eso. ¿Por qué habla de perros y por qué habla de cerdos y por qué dice perlas y por qué dice esto y aquello? Y en realidad el enfoque de todo el estudio se puede resumir en el versículo 12. Así que leamos otra vez el verso 12 y arranquemos de allí para poder entender todo lo que leímos en esta sección de escritura. Dice el verso 12, si usted me acompaña nuevamente, por favor. Dice, por eso. Y creo que tomen en cuenta que el por eso es como que dice, todo lo que leímos del verso 1 hasta el 11 se resumen diciendo, por eso, o sea, por todo lo que les acabo de decir, dice Jesús, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. O sea, ese es el resumen. ¿Qué es lo que comúnmente o popularmente se conoce como la regla de oro? Dígalo conmigo, la regla de oro. La regla de oro de la vida, dada por Jesús mismo, es que así como quieres que los demás te traten a ti, así deberías tú de tratar a los demás. Toda esta sección de escritura entonces, toda esta parte del Sermón del Monte trata precisamente sobre las relaciones interpersonales, las relaciones entre seres humanos, cómo tratamos nosotros a los demás y cómo queremos que ellos nos traten también a nosotros. Y si se fijan, el versículo 1 y el 2, que es como Jesús arranca este pedazo de su sermón, comienzan a hablar exactamente sobre esa relación recíproca. Vamos a decir que viene siendo como una manera que se refleja como nosotros tratamos a los demás, se nos tratará también a nosotros. Vamos a ver esto en estos primeros dos versículos, el 1 y el 2. En el 1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Suena sencillo, suena como un mandamiento, es decir, no juzguen. Y con eso muchos nos agarramos de que cuando alguien trata de juzgarnos, o cuando alguien tal vez nos critica, nosotros nos agarramos de ese versículo y decimos que la gente no nos debe de juzgar a nosotros. Por otro lado, hay gente que no es cristiana, hay gente que no es religiosa, y ellos se agarran cada vez que, por ejemplo, un cristiano o una persona religiosa quiere compartir tal vez sus creencias con ellos, ellos también se agarran de este versículo, al decir que no me pueden juzgar. La Biblia dice que no juzguen. Entonces de aquí nos agarramos. Este es como que dice la raíz de esa posición defensiva de cuando alguien quiere, en cierta manera, cuestionar o atacar o ayudar en algunos casos las áreas sensibles en nuestras vidas, las cosas que a veces no andan muy bien, las cosas que a veces no estamos haciendo correctamente, y alguien quiere venir y tocar y decir, mira hermano, mira hermana, mire amigo, esto no lo veo bien, esto deberías de cambiar, esto no debe de ser así. Nos agarramos del versículo 1 a decir, no me juzguen, ¿verdad? Eso es cómo comienza. Pero aunque nosotros lo vemos como que estuviera hablando solo del juicio, no está hablando solamente del juicio, está hablando literalmente de cómo nos tratamos unos a otros. Porque el siguiente versículo,
lo dice todo, dice el verso 2. O sea, aquí viene el por qué. El verso 1 solo nos dice qué no hacer. No juzguen para que no sean juzgados, pero el verso 2 nos da el por qué. Con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. O sea, ve ahí. La manera en que tú juzgas a los demás será la manera como también tú serás juzgado. Y luego dice, y con la medida con que midan, se les medirá. Entonces, otra vez, nos está dando el porqué, y el porqué es que así van a ser las relaciones que tienes con los demás. Que así como tú los juzgues, así serás juzgado. Que así como tú midas, así serás medido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Entonces está hablando Jesús en sí todo. Por eso es que al final lo resume él diciendo, por eso, así como quieren que la gente los trate, así traten también ustedes a los demás. Entonces, en realidad todo está hablando del tratamiento, cómo tratamos a las personas. Y yo quiero pausar aquí para hacerles una serie de preguntas, a las cuales me imagino que todos ustedes van a responder igual. Pero quiero declarar esto. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué? Porque todos deberíamos de ya saber. O sea, es como que cualquiera lo viera y diría, hermano, no es necesario hablar de esto. Ya lo sé. Yo ya sé cómo debo de tratar a los demás. Y sé cómo quisiera que los demás me trataran a mí, me traten a mí. Y no creo que sea necesario invertir 40 minutos de nuestro tiempo este día domingo para hablar sobre este asunto, sobre este tópico. Pero les digo, este tema es muy importante. Y les voy a hacer unas preguntas para que ustedes me respondan y así comprobemos la importancia de este tema. Aquí le va una. ¿Cuántos de ustedes creen que las iglesias, en general, no solo esta, cualquier iglesia, sería más saludable, sería más amorosa, sería más, hermano, alegre andar en esa iglesia si los miembros de esa congregación supieran tratarse mejor el uno al otro? ¿Cuántos creen que sería mejor esa iglesia? Llevémoslo de la iglesia al hogar. ¿Cuántos creen que la familia, que el matrimonio, que la relación entre padres e hijos sería más saludable, sería más alegre, sería más un ambiente de paz y de amor si los integrantes de la familia supieran tratarse mejor el uno al otro? Son preguntas casi retóricas, ¿verdad? Son preguntas que todos van a responder igual. Pero aquí le va la última. ¿Cuántos creen que el mundo en el que nosotros vivimos sería un mundo mejor si las naciones supieran tratarse mejor las unas a las otras? O sea, y mire, hermano, las relaciones interpersonales, el trato humano, es de suma importancia. Y aunque suena ser conocimiento básico y práctico para todos, en realidad, del conocimiento a la acción hay una larga distancia a veces. De decir, yo sé cómo debería de tratarte, a que yo te esté tratando como yo debo de tratarte, son dos cosas muy diferentes, drásticamente. Y viceversa. Y hay veces, hermanos, que viene y entra en juego otras cosas. Por ejemplo, entra en juego que uno a veces sabe cómo tratar a otra persona, pero a veces sus emociones entran y le dicen a uno, mira cómo me trató a mí. Y aunque yo sé
nosotros y las demás personas. Pues todos pueden amar al que les ama. La verdadera seña o evidencia de un cristiano, de un hijo de Dios, es el que puede amar al que no lo está amando, al que es difícil de amar, al que le está maldiciendo, al que le está agotando la última gota de paciencia que tiene, ¿verdad? Al que lo hace, hermano, volverse sus pelos negros en grises, ¿verdad? En canas. A esas personas que lo hacen, hermano, a uno tener que contar a 10 o qué sé yo, ¿verdad? A esas personas, cuando uno las aprende a amar, entonces está reflejando el amor del Padre. Entonces, realmente no es algo tan fácil o tan sencillo como decimos que es. Pensamos que lo es. El concepto es sencillo. Ahí sí se lo regalo. El concepto es sencillo, pero la acción no es sencilla. Entonces, cuando sigamos, hermanos, aquí, tenemos que entender dos cosas de por sí. Que el tema, o sea, que esta sección de la Escritura está tratando sobre qué, ya les dije, sobre las relaciones humanas o interpersonales, ¿sí? Hay que tomar eso en cuenta para que no nos vayamos por otro lado cuando veamos los demás versículos, porque a veces uno dice, oh, está hablando de la hipocresía, oh, está hablando del evangelio, oh, está hablando del otro. Entonces, mantengamos en mente, presente, que está hablando sobre las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Eso es lo primero que hay que mantener en mente. Lo segundo es la clave para llevar las cosas de la teoría o del concepto o del conocimiento, como usted lo quiera mencionar o tener, y llevar eso que usted ya conoce aquí, eso que usted ya ha aprendido, ¿verdad? Ese concepto de tratar a los demás como quiere uno que los traten a uno. Entonces, de llevar eso a la práctica, hay una clave. ¿Okay? Y esa clave es la reflexión personal o la autorreflexión. O sea, es decir, reflexionar internamente sobre las acciones de uno mismo, sobre las fallas o los errores de uno mismo. ¿Okay? No escucho muchos amenes, ¿verdad?, cuando hablamos de eso. Pero mire, aquí realmente hay dos opciones en la Escritura. Y, hermanos, solo no les quiero como que dice arruinar la sorpresa de todo el resto del capítulo. Pero en realidad todo este capítulo trata sobre dos opciones. Todo el capítulo 7 trata sobre dos opciones. Aquí tenemos dos opciones. La opción de ser juzgados por otros o la opción de juzgarnos a nosotros mismos, que es la reflexión personal que le estoy hablando. Si usted continúa, usted puede ver que más adelante, en el verso 13, habla de dos puertas: la puerta estrecha y la puerta ancha. Más adelante habla sobre dos tipos de frutos: los frutos del árbol bueno y los frutos del árbol malo. Más adelante habla de dos cimientos: el hombre sabio es el que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y el otro, el necio, sobre la arena. En realidad todo el capítulo trata sobre dos opciones en cada ejemplo que Jesús está dando. Aquí nos da dos ejemplos: el ejemplo de ser juzgados por Dios, que es realmente el único que nos puede juzgar, o de hacer autorreflexión, de mirar internamente, de tomar un momento para mirar y escudriñar nuestro propio corazón para determinar si hay algo que tenemos que arreglar, ¿verdad? Entonces, esa es la clave. Entonces, la meta es mejores relaciones humanas, mejores relaciones interpersonales. De eso se trata todo y esa es la meta. Pero la clave para llegar a esa meta, alcanzarla, es la autorreflexión. ¿Ok? Ahora sigamos. El verso 3 hace una pregunta: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Entonces comencemos por aquí.
La primera pregunta se centra sobre el por qué. ¿Qué? Miras. Dígalo conmigo. ¿Por qué miras? Mira, es más. Volteate. Y hágale la pregunta, hermano, ¿por qué miras la paja que está en mi ojo, verdad? Mire, es para que no se enoje tanto. Porque cuando se voltean uno al otro, ¿verdad? Ya nos da como un poquito de pena, timidez. Y se nos quita un poco la cara amarga, ¿verdad? De que ya, ¿qué me va a decir el pastor? ¿Qué me van a decir? No, es que relájese, hermano, relájese. Aquí la idea es simplemente que la primera acción a tomar en las relaciones interpersonales no es mirar o buscar el error o la falla en tu prójimo. Ahí tiene que arrancar todo. Porque lo que pasa es que muchas veces lo primero en que nosotros nos fijamos no es, hermano, fíjese, entramos a veces por la puerta de la iglesia y una hermana tal vez nos saluda con una gran sonrisa, con un abrazo amoroso, y entramos y tal vez el pensamiento es: vio los zapatos de esa hermana, vio cómo venía vestida, vio cómo venía. Mire, le digo, eso ocurre en las iglesias, no es de extrañar, tal vez no aquí, pero en algunos lugares ocurre. Pero ese es el punto que trato de hacer. Es solo un ejemplo sencillo el que le di. Pero el punto es que hay veces que nosotros, lo primero donde va nuestra mente, nuestro pensamiento es a la crítica, es a lo negativo, es a lo que está mal con una persona, lo que han dicho mal, cómo se han portado, cómo fue hasta el gesto de la persona, cómo fue, o sea, en todo lo negativo a veces es lo que nos enfocamos. A ver, levante su mano sin decir amén y mucho menos sin voltear a ver a nadie, ¿verdad? Levante su mano si usted conoce a una persona que se fija en todos los aspectos negativos de las cosas. A ver, levante su mano, usted conoce a alguien así, ¿verdad? Y los que no levantan la mano, me imagino que son ellos. No lo vamos a tocar, hermanos. No, pero el punto es mire, el punto es de que todos conocemos gente que vuelve todo negativo, ¿verdad? Podemos decir que alguien preparó una comida, ¿verdad? Y algo de la comida, ¿cómo decimos? Le encontramos un pelo a la sopa o algo así, ¿no? Entonces son ejemplos, o dichos o ejemplos, pero son cosas que se dicen porque tienen validez, tienen verdad. Es de que nos fijamos a veces en lo negativo, y es lo primero. Y lo que pasa es que al principio nosotros a veces tenemos la capacidad de actuar con cierto nivel de, vamos a llamarlo, ignorancia o tolerancia al aspecto que nosotros nos dimos cuenta. Por ejemplo, hay veces que hay algo, a ver, reflexionen por favor, hay veces que hay algo que no te gusta de una persona. Dicho de otro modo, hay veces que una persona te cae mal, pero sabes cómo tolerar a esa persona por un tiempo determinado, mientras no se pasa de un límite. Cuando ya aquello que no te gusta, aquello que te cae mal, pesado de una persona, cuando ya excede el límite, es cuando ya no puedes seguir ignorando o tolerando más aquello que tú sientes de esa persona, y ahora tu reacción, la manera de actuar y de tratar a esa persona de parte tuya cambia. ¿Cierto? Pero mientras tú lo estás tratando, digamos, vamos a llamarlo bien, ¿verdad? Hay dos cosas que se puede decir de ese trato. O, primero, estás actuando como, digamos, un reflejo de Dios, un reflejo de Cristo, en el sentido que tú estás amando a la persona a pesar de sus fallas. ¿Sí? Se puede decir eso.
y el signo de exclamación. Dice hipócrita. Dice, es lo primero que dice. Entonces, pero aquí cabe mencionar que la expresión hipócrita, o sea, cuando dice aquí, hipócrita, lo está diciendo por otro motivo. Por eso es que quiero llegar ahí, quiero poner unos ladrillos antes de llegar a ese ladrillo, ¿sí? ¿Me entienden? Cuando uno está en esa situación, que se está fijando en lo negativo de la persona, y esto incluye las relaciones. Piensen, por ejemplo, los que están casados aquí, cuando conocieron a su pareja y se comenzaron a tratar con su pareja, a lo mejor lo primero que se estaban fijando tal vez eran cosas buenas, tal vez, porque tal vez estamos en una etapa de enamoramiento, una etapa donde realmente todo es luna de miel, ¿verdad? Donde mira qué dulce, mira qué tierna, mira qué esto, mira qué lo otro. Entonces estamos construyendo sobre todas las cosas buenas. Pero entre más tiempo pasas con esa persona, y cuando te casas y vives con esa persona, entonces te das cuenta de ¿qué? De más virtudes. Te das cuenta, sí, a veces de más virtudes, pero también te das cuenta de las cosas que te hacen enojar, las cosas que te frustran, las cosas que tal vez no las conocías antes de esa persona, ahora las comienzas a conocer de esa persona. Y no estoy hablando de que ronquen o algo así, ¿verdad? Es muy aparte. Estoy hablando de cosas que deliberadamente hacen, que te hacen enojar. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, esas cosas que te estás dando cuenta, al principio, ¿verdad?, se manejan. Con el tiempo y el paso del tiempo, te estás fatigando vamos a llamarlo, en tu fuente de gracia que tienes por esas cosas. Vas, digamos, tratando a esa persona y tratando a esa persona y tratando a esa persona, y luego se te acaba esa paciencia o esa gracia o esa tolerancia que estamos hablando, y luego el trato cambia. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando ese trato cambia, allí es cuando uno tiene la tendencia de criticar, de juzgar, de hablar mal, de herir, de ser, tal vez en cierto sentido, vamos a usar una palabra popular, tóxico, ¿verdad? En ese momento. Pero, repito, yo les dije al principio, no solo cuál es la meta, que son relaciones mejores, ¿verdad?, sino que también les di la clave. ¿Y cuál es la clave? Ya se les olvidó. Por eso no doy 10 puntos en un día, solo 2. ¿Cuál es la clave? La reflexión interna o autorreflexión, ¿verdad? Mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando ya te has dado cuenta de todas estas fallas y se te acaba la paciencia y quieres comenzar a entrarle a esa persona y a decirle a esa persona, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí me doy a entender, ¿verdad? Cuando ese momento ocurre, si en lugar de dar hacia afuera, dieras hacia adentro, porque eso es lo que él dice en estos 2 versículos, cuando él hace la pregunta y luego cuando nos llama hipócritas, da como que dice la receta. Dice, ¿por qué miras la paja y no te das cuenta? O sea, note el otro lado de la moneda. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la vida que está en el tuyo? O sea que el balance, vamos a llamarlo así, lo que nos va a seguir, como que dice, renovando esa fuente de gracia y de tolerancia y de paciencia, es en darnos cuenta que así como yo necesito de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la tolerancia de Dios, de la paciencia de Dios, por todas mis fallas, por todos mis errores, por todas las cosas que yo hago mal y que le desagradan a Dios, que le desagradan a mi pareja, que desagradan a otros, y cuando yo me doy cuenta de que yo soy necesitado de tanta gracia y de tanto perdón y de tanta, ¿verdad?, paciencia y tolerancia, cuando yo me doy cuenta de eso, entonces se me hace a
a mí más fácil ser comprensivo, ser compasivo y ser empático con las demás personas. Porque me estoy dando cuenta, hey, hermano, amigo, yo también. Así que yo no te juzgo. ¿Por qué? Porque yo también tengo fallas y yo también tengo errores. Y aunque tú tengas paja en tu ojo, yo tengo una viga en mí. ¿Me van entendiendo? Entonces, esa autorreflexión, esa habilidad de poder ver hacia adentro es la clave para no dañar la relación criticando, juzgando e hiriendo a la otra persona por sus errores, por la paja que está en su ojo. ¿Tiene sentido, hermanos? Entonces, por eso Jesús está haciendo hincapié, está enfatizando y no te das cuenta. O sea, ¿por qué miras allá sin darte cuenta? Y en la otra, ¿por qué le dices? Porque esas ya son dos cosas. Una cosa es fijarte en lo que ellos hacen y otra cosa es estarle diciendo. A ver, ¿cuántos tienen a alguien que les constantemente dice? ¿Verdad? Cuando hago esa pregunta nunca falta la mente, ¿verdad? Son otras preguntas cuando hacen falta la mente, pero ahí no. Mire, tienen a alguien que les dice a su cara, les dice qué es lo que están haciendo mal. A veces se lo dicen más seguido de lo que usted le gustaría que se lo dijeran. Pero ahí está, que no solo se fijan en la paja que está en tu ojo, sino que también te dicen, déjame sacarte la paja que está en tu ojo, ¿verdad? Y están ahí. Entonces, pero en los dos casos, en ambos casos, Jesús dice, ¿por qué no primero quitas la viga que está en tu ojo? Entonces, por eso el verso 5 dice, hipócrita, ya es el ladrillo que dije, ahora sí vamos a llegar a ese ladrillo que dice hipócrita. El verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, fíjense aquí. Porque cualquiera malinterpretaría este versículo y diría, pues si yo ya saqué la viga que está en mi ojo, quiere decir que ahora sí lo puedo ir a criticar, y ahora sí lo puedo ir a juzgar, y ahora sí le puedo ir a decir un par de cosas a mi hermano, a mi amigo, a mi pareja, lo que sea. Entonces mire, aquí viene la cosa. Primero nos está llevando, quiero que se fijen, en la autorreflexión hay grados, hay como pasos. Díganlo conmigo, no pasos, ¿verdad? Pasos. Hay pasos en la autorreflexión. O sea, cuando tú ves hacia adentro, hay pasos. Un paso es darse cuenta. Por eso dice, y no te das cuenta de la viga que está en tu ojo. Un paso es darse cuenta. A ver, vamos a preguntar, ¿cuántos aquí se dan cuenta de la viga que está en su propio ojo? Esa es la parte fácil, no para todos, porque hay algunos que no pueden ni siquiera ver la viga que está en su ojo. Por eso Jesús está diciendo, ¿por qué no te das cuenta? Que no todos se dan cuenta. Así que te felicito si por lo menos te das cuenta de la viga que está en tu ojo. Ese es un gran paso, créanlo o no, ese es un gran paso. Pero no puede parar todo allí. Porque una cosa es decir, sí, yo sé que ando mal, pero es hasta peor, ¿verdad? Eso lo escucho muy comúnmente. Entonces la cosa es que el reconocer que hay viga en tu ojo no te da licencia para luego ir y decir, no, como yo ya sé lo que está en mi ojo, ahora le voy a decir a medio mundo lo que está en el de ellos. Eso no es lo que quiere decir ese versículo. El versículo no está hablando de limitarse con solo darse cuenta que tiene una viga, sino que dice, en el siguiente verso, ya no dice darse cuenta, dice, ¿por qué le dices a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando no te sacas la viga? O sea, ahora va ¿a qué? Del darse cuenta, ¿a qué? Al tomar acción. Al tomar acción. Hermano, le prometo que no es alérgico si usted dice eso conmigo, a tomar acción. No sea alérgico a decirlo, mucho menos a hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque algunos nos damos cuenta del error
si esta viga no fuera metafórica, o sea, no fuera algo, una ilustración que Jesús está usando aquí, una metáfora que Jesús está usando aquí, si fuera literal, si fuera física, si usted tuviera una viga físicamente en su ojo, ¿cuántos aquí esta mañana andarían con esa viga en su ojo? Y si se les pregunta, si por ejemplo, siempre me toca con el hermano Valentín, es que el hermano Valentín se sienta aquí enfrente, y se me hace fácil el que está enfrente y no el que está atrás. El hermano Valentín me va a disculpar porque siempre lo ocupo de él. Si yo por ejemplo me acerco al hermano, si sabe que tiene una viga en su ojo, si se ha fijado, mire, una de dos respuestas me va a dar el hermano. O me va a decir sí, me he dado cuenta, o me va a decir no, se va a ir a ver en el espejo en la viga que trae y va a volver con toda vida, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos que nos hemos dado cuenta que ahí están y seguimos caminando con él como si nada. Y si usted no piensa, hermano, mire, ¿cuántos de ustedes alguna vez les ha entrado una basurita en el ojo? ¿Y cómo continúa su día cuando tiene una basurita en su ojo? O sea, no puedes andar tranquilo, no puedes andar caminando, trabajando, andando todo igual. Andas todo el tiempo ahí, te echas agua, te echas gotas, haces de todo, porque no puedes con un pedacito de basura que haya entrado un polvo, qué sé yo, en tu ojo. Te estorba, te limita, te duele, te incomoda. Pero ¿cuántos cristianos andan caminando con una viga en su ojo y ya se acostumbraron a la incomodidad, al dolor, a la limitación? Se acostumbraron y hasta como que dicen, como que lo tienen abrazado en ese sentido de que no me lo quiero sacar. Es como mi niño, el más chiquito, cuando le entra una espinita, ¿verdad? Y viene uno ahí con, a ver, déjeme sacártela de tu dedo. Nomás se quiere acercar uno y no se deja, no, déjemelo ahí, ¿verdad? Déjemelo ahí porque me va a doler. Entonces, déjame ponerte medicina. No, va a doler, déjame ponerte una curita. O sea, cada cosa que uno intenta, ¿me va entendiendo? No lo quiere tal vez intentar el niño porque le va a incomodar o le va a doler. Pues el cristiano prefiere el dolor de lo conocido, de lo que ya carga con sí mismo, que el dolor y la incomodidad de tener que tomar la acción de sacarse la viga del ojo. ¿Tiene sentido eso? Entonces no se trata con detenernos al darnos cuenta de la viga, sino que se trata de realmente sacarnos la viga. Y eso, hermano, a veces no es un proceso inmediato. O sea, no es como cuando le dice, hermano, comió tacos al almuerzo. ¿Y cómo sabía? Porque aquí trae el cilantro entre los dientes. No es tan fácil como ir al espejo y quitarse el cilantro y ya se acabó el asunto, ya queda bien. Bueno, tiene un pelo parado, ¿no? Sí, ¿verdad? Y ya se le quedó. O sea, no se trata de eso solamente. No se trata de eso. O sea, porque eso es fácil. Cuando estamos hablando, muchas veces son temas más sensibles, son temas más delicados, son cosas que más le cuestan cambiar a uno de sí mismo. Y por ese trabajoso, o sea, por ese elemento de arduo trabajo que le va a tomar requerir, es que uno mejor dice, no lo voy a intentar, lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a otro detalle. Por eso es que habla ahí de la hipocresía. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces nos lleva a otro detalle. Si nosotros procedemos a querer quitarle o sacarle la paja al ojo de nuestro hermano sin primero quitarnos la viga, entonces ¿qué estamos haciendo? Según la Biblia dice, según Jesús, está diciendo que estaríamos actuando como hipócritas.
venimos y decimos, ok, mi opción número 1 es quitarme la vida para poder sacarle la paja, o mi otra opción es dejarme la vida y dejarme la paja. Lo voy a repetir porque algunos lo están pensando algo así, ¿verdad? Como que no tomaron suficiente café. Entonces están pensando todavía, porque yo no puedo pensar bien hasta que he tomado por lo menos 2 tazas de café en la mañana. Entonces, los comprendo. Pero aquí le van. Si su pareja, por ejemplo, es el ejemplo más común, está cometiendo algo, un error, algo, tal vez no quiero decir un error, sino simplemente está haciendo algo que a ti no te gusta. Pero tú sabes que estás haciendo algo que también a tu pareja no le gusta. Entonces, según la fórmula, según la receta que da Jesús, o puedes dejar tú primero de hacer lo que tú estás haciendo mal, para luego venir y decirle a tu pareja que deje de hacer lo que está haciendo mal. Esa es una opción. A veces el cristiano se la lleva de listo. Y en lugar de dejar de hacer lo que uno está haciendo mal para poder irle a decir con claridad lo que está haciendo mal tu pareja, es lo que uno prefiere decir, no, mejor no voy a dejar así. Así no tengo yo que parar de hacer lo que estoy haciendo y no le digo nada de lo que está haciendo. Y entonces las cosas siguen como que dicen mal. Y dependiendo de lo que sea, se puede ir de mal en peor, en peor, en peor, en peor. Entonces, esto que está diciendo Jesús aquí no es una sugerencia en realidad. O sea, no es como que dice que Él está dando opciones. Por eso es que, en contraste con las, por ejemplo, cuando habla de las 2 puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha, ahí Jesús está diciendo, tienes claramente 2 opciones: la puerta estrecha, o la puerta ancha. O sea, hay 2. Aquí Él nos da una segunda opción. Aquí Él dice, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, para que entonces, Él no dice, la otra opción es, sigue como antes. Él no da esa opción. Hay solo una opción, y la opción es tomar la acción. En ese momento de autorreflexión, volvemos a eso, la clave. En ese momento de autorreflexión, cuando te das cuenta de lo que está mal en ti, no solo te detengas allí en el momento de darte cuenta, sino ve más allá y sácate la viga de tu ojo. Como le dije, cuando esas frases se dan, hay menos amén, ¿verdad? Pero es la verdad. O sea, no es opción según Jesús, es lo que Jesús está diciendo, hazlo. ¿Por qué? Porque bueno, ¿cuál es la meta? Yo les di 2 cosas, solo 2 cosas, no les estoy confundiendo. 2 cosas les di. La meta de toda esta sección de escritura, ¿qué es? Mejores relaciones interpersonales. ¿Y la clave cuál es? La autorreflexión. ¿Quieres tener? ¿Cuántos quieren tener mejores relaciones interpersonales en su vida? Ok, pues la segunda es, ¿cuántos están tomando el momento, el tiempo de reflexionar internamente? Darse cuenta de lo que está mal y tomando pasos para sacar la vida de su propio ojo. O sea, estamos tomando activamente, no pasivamente, no de este modo, mire, como algunos. A mí el único que me cambia será Dios, ¿verdad? Porque así somos algunos. ¿Sí? Que Dios me cambie, nadie más. Es que sí, tienes razón, el único que nos puede transformar de verdad es Dios, en ese sentido. Pero nosotros tenemos habilidad en nosotros, fuerza de voluntad, autodisciplina para realmente cambiar malos hábitos o cosas que estamos haciendo o diciendo mal también. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablándole muy mal a mi pareja, o sea, yo no tengo que sentarme y esperar que Dios me eche un rayo
Y luego, si como yo les pregunté, ¿cuántos quieren mejor enlace? Me dijeron amén. Entonces yo digo, entonces, para lograrlo, tienen que no solo darse cuenta de lo que está mal, sino ir y tomar acción. Y es ahí donde no llegan todos al finish line, ¿verdad? A la meta final. No cruzamos. ¿Por qué? Porque a veces emprendemos la carrera, pero nos quedamos a medio camino. Nos quedamos en cierto lugar. Cuando ya se pone muy difícil la cosa es cuando ya nos damos por vencidos. O a veces cuando no vemos el fruto de nuestro esfuerzo, nos damos por vencidos. Es como cuando vamos al gimnasio. Ya les he dicho este ejemplo muchas veces. Vamos al gimnasio y nos subimos a la máquina y a sudar un poco. Y cuando ya sudamos unos 20 minutos, y es que a los 20 minutos llegamos ahí, ¿verdad? Nos bajamos y lo primero es irnos a parar en la báscula a ver cuántas libras ya perdimos, ¿verdad? O sea, no sucede la noche a la mañana. Y hay veces que te tienes que subir 20 días consecutivamente y a veces vas a ver que bajas media libra. Y después vas a pensar, todo este esfuerzo y solo media libra bajé, ¿verdad? Entonces, tanta lechuga que me he comido en este mes, ¿verdad? Entonces, mire, el asunto es que nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie lo dijo. Solo dijimos que para tener mejores relaciones, este es el camino a tomar. Ahora, la siguiente parte es la parte que más, hermano, confunde a la gente. Porque el verso 6 ahora entra y dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. ¿Qué significa? ¿Qué significará? Pues en la cultura judía, los perros y los cerdos son animales impuros. ¿Por qué impuros? Los animales impuros son prácticamente aquellos que comen basura, comen, por ejemplo, carne de animal muerto, ¿verdad? O sea, comen cosas que no son buenas para nosotros. No estoy diciendo, ¿verdad?, que la comida de otros animales sea buena para nosotros, pero simplemente estoy diciendo que esto nos puede hacer bastante daño. Entonces, el comer puerco, el comer carne de este tipo de animal, o sea, no solo es el animal, sino lo que el animal comió que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, ellos basándose en esto, hay una lista de animales impuras, o sea, animales que no se deberían de comer. Entonces, tanto el perro como el cerdo caían bajo esta categoría en la cultura judía. En algunas culturas se come cerdo. De hecho, ¿a cuántos aquí no les gustan esos tacos al pastor y todo eso? O sea, ¿a quién no? Y en otras culturas comen perro. O sea, suena mal, pero sí, comen perro en algunas culturas. Entonces, a nosotros se nos puede hacer raro, extraño. Pero igual el judío, bueno, no todos, pero la mayoría, guardan el no comer carne de cerdo. Entonces, para ellos, lo que comemos nosotros podría también sonar raro. Pero el asunto es que esto existía en la cultura judía. Entonces, ¿qué es lo que significa lo que dice Jesús aquí? No le den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. En sí lo que se está diciendo es, en un sentido literal, si tú le fueras a echar perlas, ¿verdad?, a los cerdos, ¿qué es lo que probablemente ellos quieran hacer? Que todo lo que se les eche, se lo comen, ¿verdad? Pero irían donde las perlas a lo mejor lo huelen y dicen, esto no es comida, y lo pisoteen, o sea, lo desprecien, lo rechacen. Los perros, ¿qué harían? Lo huelen y dicen, esto no es comida, y hasta se pueden enojar. Y dice aquí, volviéndose, irlos a despedazar a ustedes. O sea, porque no les dieron comida, les dieron algo que ellos no supieron valorar. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo algo muy valioso también. Y es
está diciendo Jesús es que hay veces que tú ya te consideras en capacidad para venir a sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque, por ejemplo, ya has tratado con tu propia vida. Entonces vienes y dices, ¿sabes? Ahora quiero ir a ayudarle a mi hermano con la paja que tiene en su ojo. Y tal vez tenga las mejores intenciones, pero lo haces sin discernir si ellos son receptivos, como los animales cuando se les avientan las perlas. Vienen, lo ven y lo rechazan, no lo quieren. Quieren otra cosa, quieren algo que puedan consumir, quieren algo que pueden comer. No quieren eso que les has echado, por valioso que sea, por perlas, por santo que pueda ser. Eso no es lo que quieren en ese momento, quieren comida. Y hay veces que uno se acerca a hablarle a una persona y a darle un consejo, a darle unas palabras, y no son receptivos en ese momento a recibir esas palabras. Entonces, tanto que hay un proceso para poder llegar a esa persona, para ayudarle con la paja que está en su ojo, pero también hay un proceso para discernir el momento adecuado y la receptividad de la persona para acercarse y darle ese consejo a la persona también. Entonces, cuando se trata a veces de tener mejores relaciones humanas, a veces también se trata de tener discernimiento, de saber cómo y cuándo tratar con la persona. Porque en el matrimonio, por ejemplo, hay veces que se tienen que hablar las cosas. Hay veces que se cometen ofensas que se tienen que hablar y disculparse. Tienen que sentar y platicar. Pero hay veces que uno de los cónyuges están tan molestos, tan enojados, que en ese momento no te van a saber escuchar. En ese momento no es adecuado, no es apropiado hablar. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, no es el momento para comenzar a tener esa conversación. Puede ser valiosa, pueden ser perlas las que van a salir de tu boca, pero guárdalas para el momento adecuado. Ten discernimiento. Y por eso Jesús dice en el siguiente verso, si no lo tienen, por ejemplo, si no tienen esa sabiduría, no tienen ese discernimiento, ¿qué dice? Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen, ¿y qué dice? Se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Están conmigo? Amén. O sea, si no lo tienen, pídanselo a Dios. Si no saben cuál sería la mejor manera, Padre, ayúdame a discernir cuál sería la mejor manera de acercarme a esta persona a platicar sobre este asunto tan delicado con él o con ella, para que lo reciban con gracia, con amor, y no lo reciban con defensividad, sintiéndose ofendidos, ¿verdad? Esa es la idea. Y luego nos da el ejemplo Jesús sobre los padres y los hijos. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y luego dice, pues, si ustedes, nosotros, que no somos perfectos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos sabe dar lo que necesitamos. Si usted sabe darle lo que su hijo necesita, el Padre Celestial sabe darte a ti lo que necesitas. Entonces te dará sabiduría, te dará discernimiento, te dará gracia para hablar. Porque mire, hermano, hay veces que el mensaje puede ser idéntico de la persona A y de la persona B, pero el mensajero, no el mensaje, el mensajero es el incorrecto. O sea, el mensaje es el correcto, pero el mensajero puede ser el incorrecto. O sea, la manera en que tú se lo dices, o el momento en que tú se lo dices. ¿Tiene sentido, hermano? Sí. Entonces, tomemos eso en cuenta. Tomemos eso en cuenta. Y en resumen, obvio,
a Él. Si hay algo mal en ti, ¿cómo quieres que la gente te lo diga? ¿Cómo quieres que la gente te lo diga? Hay algunos que no quieren que se lo diga para nada. Hay otros que quieren que se lo diga, hermano, mire, dígame la verdad. O sea, dígamelo, no importa, no me voy a ofender. Dígamelo, solo dígalo. Pero hay otros que, o sea, tal vez esos no se ofenden tan fácilmente, pero hay otros que se ofenden fácilmente con cualquier cosa. Entonces, se les tiene que decir con palabras medidas, palabras delicadas, en un tono adecuado. A veces trayéndoles primeros tacos y cafecitos, ¿verdad? Mira, te traje esto. Y quiero hablar contigo. Y quiero decírtelo. Porque tal vez así lo pueden digerir mejor, las dos cosas. Lo pueden aceptar y recibir mejor. ¿Están conmigo, hermanos? Esto solo es una parte, obvio. Esto nos podría llevar a un estudio más detenido sobre las relaciones interpersonales en un futuro. Pero este es un pedacito nada más limitándonos a lo que está ahí en la Escritura sobre cómo nosotros podemos tener mejores relaciones con los demás, que creo que es muy importante. Entonces, resumiendo, hermanos, hagamos autorreflexión. Practique la autorreflexión. Practíquelo en su matrimonio, con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con un extranjero en la calle, o sea, con cualquiera. Practíquelo. Practíquelo, porque cuando usted lo comienza a practicar, va a ver que se va a convertir en una persona más compasiva, más empática, más paciente, más amorosa, más lleno de gracia y de perdón. Una persona más capaz de comprender, o sea, más comprensiva de los demás. Una persona que al final es más agradable. Si le preguntamos a todos los que están aquí, ¿y cómo le cae el hermano Valentín? Que siempre el hermano Valentín, ¿cómo les cae el hermano Valentín? Nos va a decir, el hermano es súper chévere, ¿verdad? Como dicen en algunas culturas, dicen chido, dicen, ¿verdad? El hermano es buena onda, el hermano es, ¿verdad? Muy bueno conmigo, sí, es muy comprensivo, no me maltrata, o sea, me comprende, tiene paciencia y esto, lo. Entonces, lo que queremos es siempre, obvio, no podemos complacer a todos. Créanme, yo lo he vivido, lo estoy viviendo. No podemos complacer a todos. Pero tenemos que hacer autorreflexión. Hay algo que yo puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué vida hay en mí? ¿Qué puedo yo hacer para tratar de ayudar más a esta otra persona y verlo diferente? Amén. Amén. Oremos. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos, a ser mejores. Pidámoselo al Señor, porque lo necesitamos. Y mire, que su oración no sea así, ¿verdad? Padre, cura a mi prójimo, ¿verdad? Que anda muy mal. Sino que la oración sea, Padre, ayúdame a mí. Ayúdame a mí. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por este estudio que hemos tenido, Señor. Gracias porque que vengamos, Señor, con esa energía, con ese amor, con ese espíritu, en el nombre de Jesús. Que tu palabra nos ayude siempre, Señor, y nos lleve a tener mejores relaciones los unos con los otros. Padre, gracias en Cristo Jesús. Este pueblo dice amén. Dios les bendiga.